Un trueno hizo que una niña de 3 años corriera al dormitorio de sus padres. «Mami, tengo miedo», dijo. La madre, medio despierta y medio inconsciente, respondió: «Regresa a la cama. Dios estará contigo». La pequeña figura permaneció en la oscura entrada y luego dijo con suavidad: «Mamá, yo dormiré aquí con papá. Vete tú allí y duerme con Dios». A veces es difícil abrazar a Dios en nuestros brazos, ¿verdad? El teólogo y autor A.W. Tozer dijo: «Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros». ¿Por qué? Porque esa mentalidad o la ausencia de ella dirigirá todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así que el viaje comienza con nuestra creencia en Dios, con la pregunta clave: ¿quién es Dios? Las primeras palabras de la Biblia declaran: «En el principio, Dios». Él comienza todo, crea todo, de la nada. Estaba ahí antes de nada. Esta es una interesante observación. La Biblia no siente la obligación de defender la existencia de Dios. Esta se asume. Al leer la Biblia, apenas encontrarás a una sola persona que batalle por creer que hay un Dios. El salmista David llegó al extremo de escribir: «Dice el necio en su corazón que no hay Dios». ¿Es realmente tan obvio? David dice: «Sí lo es. Levanta la vista». Salmos 19 lo expresa de este modo: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol». En el Nuevo Testamento, Pablo les dice a los cristianos en Roma: «Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa». Tengo un amigo que no asiste a la iglesia y no se consideraría cristiano, pero tiene un pasatiempo fascinante: la astrofotografía. Posee un potente telescopio con la capacidad de tomar increíbles fotos. El telescopio está dirigido hacia un punto en particular del espacio y el obturador queda activado por horas. Los resultados son sencillamente asombrosos. Una noche estábamos sentados en el patio de su casa y me dijo: «Mira, Randy, creo que hay un Dios. No se puede ver lo que yo he visto y no pensar así. Incluso este amigo mío, que no se llamaría cristiano, cree que existe Dios». Una investigación de Pew sugiere que el 24% de estadounidenses afirma ser ateo, y aún así el 14% asegura que cree en Dios o un espíritu universal. En verdad, no estoy seguro de que haya un gran porcentaje de personas en el mundo que sean ateas, dispuestas a decir con gran confianza y fe: «No existe un Dios». La pregunta fundamental que la Biblia aborda en el Antiguo y el Nuevo Testamento no es ¿hay un Dios?, sino ¿quién es el Dios verdadero? Elías retó a los profetas de Baal a una confrontación para comprobar qué Dios mostraría ser el único y verdadero. Yahvé, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, fue el gran ganador. Antes de que Josué muriera, reunió a los hijos de Israel y los desafió a escoger: retroceder y adorar a los dioses de sus ancestros, a un Dios llamado Quemos, o elegir a Yahvé, pero decidan. Josué fue el primero en declarar su lealtad. Dijo: «En cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor». He aquí algo que mi amigo dijo y considero que es una afirmación justa e intelectualmente sincera. Creo en Dios, pero no estoy seguro de que Jesús sea la revelación de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo llegó a Atenas y observó la gran cantidad de ídolos que adoraban. Él se puso de pie y señaló que tenían incluso un altar con la inscripción «Al Dios no conocido», y pasó a presentar su caso a favor de Jesús como el único y verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. Al final del día, algunos creyeron y otros no. La idea clave que se pide a los cristianos que acepten como verdad es: creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ahora, esta es una declaración acerca de Dios que es muy única de la fe cristiana. Existe solo un Dios verdadero, pero está compuesto por 3 personas. Eso es impresionante, ¿verdad? Pero es importante entenderlo. En la historia, estudiantes de las Escrituras han intentado encontrar cómo describir esto en un lenguaje comprensible. La descripción más común: Dios es 3 personas que comparten un ser. Cuando pienses en una persona, piensa en ti. Yo, Randy Frazee, soy una persona. Cuando pienses en un ser, piensa en algo fuera de ti que alberga a varios, en este caso 3, juntas como una sola. Existe una imagen que me ha ayudado a entender. Imagina a 3 personas juntas dentro de un aro de hula hoop. Sí, ese anillo plástico que requiere movimiento de caderas para darle vueltas, algo que yo nunca he podido lograr. La unicidad de Dios se encuentra en el hula hoop, pero hay 3 personas distintas y reconocibles en el interior. Cada una conlleva la idea completa de Dios. No hablamos de 3 dioses separados. No hablamos de un Dios que se manifiesta en 3 formas diferentes, a veces como un padre, a veces como un hijo y a veces como un espíritu. Hacemos referencia a 3 personas que se manifiestan en un solo ser, todas al mismo tiempo. En Lucas 3 se relata una historia en la que las 3 personas aparecen en el mismo acontecimiento. Por muchos años, los antiguos israelitas vivieron bajo el control de otras naciones. Durante ese tiempo, hombres y mujeres llamados profetas hablaban en nombre de Dios, recordándoles a los israelitas que no habían sido olvidados. En realidad, los profetas afirmaron que un día Dios liberaría a los israelitas y les daría un rey cuyo gobierno perduraría para siempre. Los israelitas le llamaron a ese próximo rey el Mesías. Años después, un hombre llamado Juan comenzó a viajar por el desierto de Israel, recordándole al pueblo las promesas de los profetas. Las personas llegaban desde todo Israel para oír hablar a Juan. Él vestía ropas hechas de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Juan les dijo a los israelitas que su rey por tanto tiempo prometido llegaría pronto. Sin embargo, les explicó que debían prepararse para su llegada, alejándose de sus pecados y regresando a Dios. Juan bautizaba a los que decidían regresar a los caminos de Dios, sumergiéndolos en un río. Este era un símbolo de su decisión. Debido a eso, llegó a ser conocido como Juan el Bautista. Juan les dio a sus seguidores instrucciones sobre las mejores maneras de vivir, siguiendo los caminos de Dios, y les pidió que fuesen buenos, generosos y justos los unos con los otros. Poco después, sus seguidores comenzaron a preguntarse si Juan era uno de los profetas que había regresado a la vida. Algunos incluso pensaban que él podría ser el Mesías. Juan los corrigió: «Yo los bautizo con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Al día siguiente, Juan vio a su primo, Jesús, que se acercaba a él para que lo bautizara. Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien les hablé». Al principio, Juan se negó a bautizar a Jesús. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti», le dijo. No obstante, Jesús insistió. Por lo tanto, Juan estuvo de acuerdo en bautizarlo en el río Jordán. El profeta lo sumergió en el agua, y cuando Jesús volvió a incorporarse, vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Entonces oyó una voz proveniente de las alturas que decía: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». ¿Reconociste a las 3 personas? Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está en el agua. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desciende sobre Jesús como una paloma. El Padre, la primera persona de la Trinidad, le habla desde el cielo al Hijo. Las 3 personas de la Trinidad están en la obra de redención. Lo mismo ocurre en la cruz y en la resurrección.
Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen como tres personas separadas y contenidas en un ser, también fuimos creados para existir como individuos que viven en comunidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una comunidad perfecta. Él quiere lo mismo para nosotros, por lo que debemos observar y aprender de ellos cómo tratarnos. He aquí un versículo clave sencillo para memorizar que nos ayudará a recordar la importancia de la comunidad. Pablo está terminando una carta a la iglesia corintia y ofrece esta bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y si realmente creyéramos esta verdad, que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo guiaría nuestro modo de vivir? Si aceptamos al Dios de la Biblia como el único Dios verdadero, tres pensamientos nos dirigirán. 1. Porque Dios es Dios. Yo no lo soy. 2. Él está a cargo y tiene el control. 3. Quiero conocer y seguir su voluntad para mi vida. Uno de los mayores fracasos de la humanidad, comenzando con la caída de Adán y Eva, fue querer apoderarnos del papel de Dios para nuestras vidas. No funcionó para ellos, tampoco para nosotros. Pero cuando situamos a Dios en el centro de nuestra existencia, es sorprendente cómo mejora nuestra vida. Si aceptamos a las tres personas de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, veremos cómo se tratan el uno al otro e imitaremos esos principios en nuestras relaciones mutuas. Porque fui creado a la imagen de Dios y para las relaciones. 1. Reconozco la plena personalidad del otro y respeto los límites. 2. Estoy atento a los derechos, preferencias y comodidades de los demás. 3. Valoro y disfruto a las otras personas. Toma cualquier situación, circunstancia, relación o decisión que enfrentes y aplica con firmeza estos principios. Los resultados con el tiempo conducirán a una máxima bendición y un fruto abundante en tu vida. Entonces, ¿qué crees? ¿Quién es el único Dios verdadero? Dios te da la libertad de escoger. En cuanto a mí, creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo.